Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 3 y las restricciones permitidas con base en los derechos al libre tránsito y el derecho al trabajo. Hemos podido observar cómo, como hemos establecido anteriormente, el estado de alarma sí tiene un fundamento válido debido a que por la COVID-19 está protegiendo tanto el derecho a la salud como el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Y está estipulado según el artículo 339 de la Constitución. Ahora bien, analizando el contenido del estado de alarma, hemos podido determinar que en el capítulo 1 del decreto de estado de alarma se establece el cumplimiento inmediato en razón de proteger el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de los venezolanos. Y en el capítulo 2 del decreto de estado de alarma hemos podido observar la primera restricción que se le otorga al derecho al libre tránsito, cuando se estipula que el Ejecutivo Nacional podrá ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, tanto de entrada o de salida. Ahora bien, aquí vemos el primer problema de forma que presentaba, y como mencionamos anteriormente en el estado de alarma, ya que no se expresa una redacción clara de cuáles son esas limitaciones y cuáles son las medidas a tomar del Ejecutivo Nacional con base en el derecho al libre tránsito. Además, que la circulación se restringe en la menor cantidad de tiempo posible de ocasiones y personas. El contenido del estado de alarma, según la Ley Orgánica de Estados de Excepción, indica que se pueden restringir algunos derechos humanos a fin de restablecerlos en el menor tiempo posible. También podemos observar cómo en el artículo 1 se establece el ejercicio de los derechos que sean restringidos con la finalidad de restablecer la normalidad el menor tiempo posible, que por ello es que se le permite al Ejecutivo Nacional restringir algunos derechos fundamentales para proteger otros, como ya mencionamos con anterioridad. También vemos la primera limitación que establece la ley orgánica en cuanto al decreto, que es que debe ser bajo la estipulación de un tiempo determinado. Vemos como en el caso del libre tránsito no establece un tiempo determinado, sino que le otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de poder decidir cuándo es que se va a restablecer este derecho. Como mencionamos anteriormente, esta es una mala redacción por parte del Ejecutivo Nacional en su decreto, debido a que los derechos fundamentales deben estar expresamente limitados en el decreto y expresamente establecidos. El artículo 9 establece que el decreto que declare el estado de alarma establecerá tanto el ámbito territorial y su vigencia, la cual no podrá exceder de 30 días, pudiéndose prorrogar hasta por 30 días más a la fecha de su promulgación. La situación de facto es que el aislamiento social trajo consecuencias jurídicas, porque, como mencionamos con anterioridad en el capítulo del estado de alarma, no se siguió el debido proceso para su promulgación y no estipula expresamente qué derechos están restringidos. Las limitaciones de las restricciones a los derechos eh, dejan al Ejecutivo Nacional la opción de delegar a los ejecutivos menores. Y una consecuencia grande de ello es el decreto número 04039 del Estado Lara, que establece un toque de queda con sanciones de multas y arrestos, lo cual es una violación al principio de legalidad que establece nuestro Código Penal, ya que no le corresponde a ella, porque en ningún momento el Ejecutivo Nacional le delegó algún tipo de poder, y ella se basa en las constituciones estadales. Sin embargo, las constituciones establecen que se pueden tomar las medidas necesarias para la restricción en caso de estado de alarma, pero no se establece en ningún momento que se puede castigar a una persona por un delito que no está tipificado en la ley, ya que en la ley, en el Código Penal específicamente, ya se encuentra una normativa a seguir en caso de que se desobedezca alguna norma promulgada por un ejecutivo. Por ello, la restricción al libre tránsito no puede ser la privación de libertad. Como mencionamos anteriormente, la autoridad competente para declarar sanciones en caso de estado de excepción por estado de alarma será el Ejecutivo Nacional y no el gobernador de ningún estado. Las conclusiones del capítulo 3 son las siguientes. La pandemia ha provocado un incremento de despidos. Esto se ha evidenciado por el FMI, considera a Venezuela de las peores en comportamiento económico, y se contraerá al menos un 15% sus ingresos. También se ha podido observar cómo las restricciones cumplen las funciones de preservar los derechos humanos, pero de la forma que se ha
empleada para ello ha sido inexacta y ha recaído en la inconstitucionalidad, y no han sido expresadas las limitantes, por ende radica la violación de los derechos humanos que aludimos en esta investigación. Las conclusiones generales que podemos llegar con esta investigación son las siguientes. Venezuela regula los estados de alarma en su constitución y en las leyes especiales, ya que sí tenemos una normativa realmente satisfactoria para ello. Esta normativa que indica los parámetros para establecer un estado de alarma, y Bruber Carías relata que el derecho de excepción no equivale a negar la existencia y vigencia del Estado de Derecho. Por ello es que, a pesar de que estamos en un estado de alarma, como ya mencionamos anteriormente, con un fundamento válido, no se pueden ignorar las formas y los procesos a seguir para que este estado de alarma se adecue a los parámetros del derecho. Y, como mencionamos, no cumplió con el proceso para la promulgación según el artículo 339 de la Constitución y el 26 de la Ley Orgánica de Excepción. La otra problemática es la falta absoluta de regulación de los derechos fundamentales que fueron plasmados en el decreto que se promulgó en marzo. Los derechos fundamentales, como ya mencionamos, deben estar estipulados de manera clara en el decreto. Los derechos que más han sido limitados son el derecho al trabajo y al libre tránsito, debido a que la cuarentena para evitar el contagio de la COVID-19 es necesario una cuarentena radical y evitar que las personas se aglomeren y transiten de manera exagerada en cualquier lugar, porque el contagio es por medio del contacto. El derecho al trabajo no goza con las garantías constitucionales y el derecho al libre tránsito sufre por abusos de poder, imposibilidad económica e imposibilidad de transporte. Y esto se presenta desde mucho antes que se originara la pandemia. No queremos decir que el derecho al trabajo y el libre tránsito no puedan ser limitados, solo que las formas y el contenido en el cual fue establecido este estado de alarma, como ya mencionamos, no son las correctas, ya que por el contexto político que se está viviendo actualmente, el presidente decidió no seguir la forma que establece la Constitución y por ello se recae en la inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma y de las restricciones. Y por ello, el derecho al trabajo y al libre tránsito se ven afectados desde antes de la pandemia. Las restricciones al derecho al trabajo han afectado de gran manera a los ciudadanos venezolanos a pesar del intento del presidente de garantizarlo por medio de un decreto de inamovilidad laboral, y las restricciones al libre tránsito han tenido aspectos negativos como la disminución del transporte público, la desaparición del combustible o la dificultad de adquisición de las personas para vehículos particulares. El estado de alarma ha incrementado la problemática que sufren los venezolanos desde años anteriores. Muchas gracias por su atención.